Un tambo metodológicamente renovado y reinventado que pretende alcanzar las metas de siempre, poner en mesa de discusión la temática alimentaria y analizar desde lo teórico y práctico con diferentes miradas de profesionales que en la actualidad están involucrados en la actividad gastroalimentaria nacional, latinoamericana y también mundial. La alimentación y su importancia en la sociedad debe ser analizada y discutida con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestras sociedades, impulsando el desarrollo de los pueblos desde las cocinas con identidad, estimulando la igualdad de género en el rubro, defendiendo la sostenibilidad alimentaria que conlleva relaciones justas entre productores con consumidores y mejorando la economía y la salud de todos con la implementación de opciones que respeten las culturas, como un turismo gastronómico con identidad, un periodismo gastronómico ético y coherente con nuestra cultura. Y llegamos al día 23 de nuestro simposio, el tercer día de Tambo Saberes. Hábitos alimenticios, comida callejera, cocina con residuos, huertos urbanos, son algunos de los temas que podríamos abordar en la discusión alimentaria actual. Este simposio, denominado Alimentación y Ciudades, tiene como fin analizar cómo el ritmo de la vida de las ciudades está moldeando nuestros hábitos de alimentación y cómo podemos hacer que nuestro consumo sea más sostenible y responsable. Y bueno, agradecemos a María Fernanda Rebollo, que hoy será nuestra moderadora del simposio, y también a nuestros expositores, como Viviana Zamora, Juani Gerardi y Palmiro Campo. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio, amiga, por generarlo, por darnos la posibilidad de dialogar sobre estos temas que nos importan a todas y a todos, y bueno, por hacernos parte de él. Esta tercera mesa que me toca moderar, Alimentación y Ciudades, nos lleva precisamente a ese espacio en el que todos vivimos, ¿no? Ese espacio de tanta diversidad, donde hay tantos matices, tantos colores, pero que este año ha sufrido ritmos extraños por el COVID. Sin embargo, el informe de Prospectivas Mundiales de Urbanización del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, instancia que estudia las proyecciones de las poblaciones urbanas y rurales, explica que en el 2018 el 55% de los habitantes del mundo vivía en las urbes y el 2030 probablemente se aumentará al 60% y así progresivamente. Esta porcentual exponencial hace que nos preguntemos muchísimas cosas, sumándome también a las preguntas que ya se habían expuesto. Yo quería compartirles las mías como introducción a esta mesa. ¿De dónde salen los alimentos que consumimos? ¿Cuántos kilómetros tienen que recorrer para que lleguen a nuestras mesas? ¿Dónde están los centros de acopio? ¿Cuál es la infraestructura necesaria para acceder a estos alimentos? ¿Cuáles son los espacios de abastecimiento, de venta para los productores y de abastecimiento para los ciudadanos? ¿Qué lógicas de comercialización se establecen en nuestras ciudades, en nuestros barrios? ¿Nos interesan los ciclos productivos? ¿Los respetamos? ¿Consumimos local? ¿Consumimos de estación? ¿O no es algo importante para nosotros? Estoy bastante contenta de poder participar de este diálogo porque son algunas de las preguntas que yo me hago constantemente y que me empujan a tratar de ser coherente con cierta información que he recibido, ¿no? Y que seguramente ahora vamos a poder ampliarla por los expositores que tenemos. Me parece que cada uno de nosotros, siendo productores, siendo gastrónomos, siendo ciudadanos, que tenemos esa posibilidad de elegir, tenemos un rol muy importante en esta cadena, en este concepto que implica la alimentación dentro de nuestras ciudades. En ese sentido, me complace presentar a nuestra primera expositora, Viviana Zamora, quien es mi colega, politóloga, con estudios de posgrado en gestión y políticas públicas, y quien por más de 10 años ha trabajado en organismos dedicados a enriquecer procesos de transparencia, gobernabilidad y democracia en el país. Es autora de publicaciones sobre políticas, seguridad y sistemas alimentarios en la Fundación Alternativas
y actualmente ocupa el cargo de responsable de políticas alimentarias en la misma fundación. Asimismo, dirige investigaciones sobre sistemas alimentarios en la región metropolitana de La Paz y es coordinadora del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria. Entonces, es un gusto para mí presentar a Viviana porque he participado, compartido con ella bastantes espacios y creo que nos va a poder enriquecer con su experiencia. Así que, Vivi, por favor, tienes 15 minutos. Gracias, querida María Fernanda. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy Viviana Zamora, vengo en representación de la Fundación Alternativas. Estamos muy contentos de ser parte de este espacio tan importante. Creo que siempre es muy lindo tener este tipo de espacios donde podemos hablar de alimentación, donde podemos hablar de los retos que nos ha traído no solo la pandemia, porque hemos visto evidentemente que las dinámicas han cambiado mucho en cuanto a alimentación con todos estos retos. Lo digo también como paseña creo que, y los paseños que están aquí me entenderán, cuando hay conflictos sociales no solo somos la sede de gobierno, sino también la sede de los conflictos. Hemos estado viendo en este último año tan turbulento políticamente que muchas veces se ha tomado a la alimentación como rehén político, muchas veces hemos empezado a ver que las amenazas están en el abastecimiento. Entonces tenemos muchos retos todavía y más. A mí me gusta muchísimo el título de esta tarde, que es Alimentación y Ciudades, porque tenemos que comenzar a pensar que las conformaciones territoriales están cambiando, son cada vez más distintas y necesitan también que las dinámicas vayan cambiando. No podemos seguir viviendo de la misma forma que cuando éramos menos personas. Así que he preparado una presentación para tratar de abarcar todos los temas que nos interesan hoy. Ahora lo que no puedo es cambiar ahora sí. Bueno, he traído algunos datitos así bastante rápidos para que nos pongamos un poco en contexto de lo que pasa en seguridad alimentaria en Bolivia. Y aquí surge todo en que, bueno, ya vamos a ser pronto 70% de la población viviendo en ciudades en nuestro país. Eso ya nos tiene que dar un dato bastante, digamos, que nos haga pensar bastante en el tema de alimentación y en cómo vamos a hacer para alimentar a tantas personas que están en las áreas urbanas, y eso también nos hace pensar en qué está pasando en las áreas rurales, ¿no? Tenemos acá algunos datos sobre los grados de desnutrición, que son del 20.2% según el Ministerio de Salud, y las personas que viven con sobrepeso y obesidad son el 42.7% en el país. Si sumamos estos dos datos, tenemos a más del 60% viviendo con algún grado de inseguridad alimentaria en Bolivia. Tenemos, información de que el Ministerio de Salud está actualizando los datos en sobrepeso y obesidad, y esto estaría muchísimo más alarmante que estos 42.7%, pero hasta que estos datos no sean oficiales, no quiero ser irresponsable, así que me quedo con estos 42.7%, que ya de por sí son alarmantes, ¿no es cierto? Son de 10 personas que uno ve caminando en la calle, pensar que 6 de ellas sufren de inseguridad alimentaria ya debería alarmarnos. Tenemos también algunos datos de importación. En estos últimos 10 años ha crecido la importación de alimentos en un 172%. En este mismo tiempo ha crecido en un 152% la importación de alimentos de los países vecinos de la región, de Argentina, Perú, Paraguay, Brasil. Esto es Perú también. Esto es un dato que también nos alarma porque nosotros podemos producir los alimentos que estamos importando. Además, no solo podemos producirlos, no solo deberíamos poder producirlos para el mercado interno, sino que también deberíamos tener la capacidad de exportarlos, y en realidad lo que estamos haciendo es importarlos porque ya no tenemos la capacidad de abastecer nuestro mercado. Y bueno, estos datos, si los actualizamos, seguramente serán todavía más alarmantes, pero hasta ahora la Fundación Jubileo dice que al mes Bolivia importa al menos 50 millones de dólares en alimentos. Entonces,
tenemos que comenzar a hablar de ello, tenemos que comenzar a preocuparnos. Acá tengo un dato de la FAO ya en el ámbito internacional, que es que el 75% de nuestros alimentos a nivel mundial vienen de 5 especies animales y de 12 plantas. Ahí estamos ante una estandarización de los alimentos, nos han empezado a invadir alimentos enlatados, ¿no? El famoso pollo frito, y en realidad no es que nos están invadiendo solamente esos alimentos, sino que nos están invadiendo con información, con publicidad, con propaganda de todo este tipo de alimentos, y lastimosamente hemos comenzado a cambiar nuestros hábitos y eso obviamente tiene efectos en la salud. No les estoy contando nada que no sepan. Perdón. Voy a ir a mi tercera diapositiva. Y la propuesta de este día era, nos hacían una pregunta: ¿qué puede hacer el sector gastronómico para que nuestros hábitos alimentarios sean más sostenibles, ¿no? Pues les tengo una noticia importante: el sector gastronómico alimentario no va a ser sostenible en la medida que nuestros sistemas alimentarios no lo sean, ¿no? Entonces tenemos realmente mucho por hacer. ¿A qué me refiero con esto? Todos los rubros y sectores vinculados a la alimentación o las actividades que están vinculadas a la cadena alimentaria deben poder funcionar de forma tal que permitan que la población cuente con hábitos saludables, con hábitos alimentarios saludables, y que le permitan también al sector gastronómico desarrollarse y contar además con un sector que esté en crecimiento. Pero bueno, nuestros sistemas alimentarios como no están funcionando de la manera que tienen que funcionar, el sector gastronómico automáticamente se va a ver afectado, ¿no? Acá tenemos un simple esbozo de lo que es una cadena alimentaria, ¿no? Que para entenderla en pocas palabras no es más que la sucesión de operaciones que tienen que ver con el alimento. Se toma en cuenta obviamente el camino desde la producción, desde la semilla hasta el desecho. Bueno, pero es necesario estudiar y analizar esta cadena con un enfoque sistémico, ¿no? El sistema es un conjunto de elementos que sabemos que relacionados entre sí van por un objetivo. Cuando hablamos de sistemas hablamos de un conjunto de elementos interrelacionados, además que cuentan con subsistemas y a la vez esos subsistemas con otros subsistemas. Entonces, cuando nos preguntamos qué acciones si funcionan, el sector gastronómico también se va a desarrollar y eso se va a ir viendo en todos los otros sectores, ¿no? El patrimonio alimentario es muy importante porque representa un legado cultural construido a partir de la conservación de productos, de conocimientos, de técnicas y de recetas, y eso tiene que estar reflejado en toda esta cadena productiva. Entonces, pensemos qué podemos hacer para hacer nuestros hábitos alimentarios más sostenibles, además en un contexto de urbanización, donde tenemos que pensar también qué está pasando con el campo, ¿no? Entonces, nosotros proponemos estudiar y analizar los sistemas alimentarios desde un enfoque además de integralidad, ¿no? ¿Y qué es la integralidad? Bueno, es tomar en cuenta todos los aspectos y las partes necesarias y verlas desde un panorama completo. Entonces, bueno, primero recordar que nuestro país está conformado por distintos tipos de territorios. En este gráfico estamos viendo bien representadas las 3 diferentes áreas. Tenemos la urbana, la periurbana y la rural. Me parece que es la mejor forma de representar, de ver lo que es un sistema alimentario, porque este es el ámbito en el que nos movemos, este es el ámbito en el que vivimos y en el que todos nos alimentamos. Pero, ¿qué pasa cuando estas 3 áreas no las vemos de manera integral, ¿no? Cuando están desarticuladas unas con las otras? En este dibujito tenemos muy bien representados los caminos entre un área con la otra, pero ¿qué pasa cuando esto está desarticulado? ¿Qué pasa cuando pensamos en un contexto de urbanización y en pensar en desarrollar nuestras ciudades, pero no estamos pensando en lo que está pasando en el campo, ¿no? Entonces, pues pasa esto, pasa que cuando no nos articulamos no vamos a tener soluciones sistémicas, no vamos a poder tener sistemas alimentarios eficientes. Mientras
Cuando pensemos en la sostenibilidad ambiental, solo estemos pensando en el campo. Mientras pensemos en políticas de seguridad alimentaria y solo nos estemos imaginando a los productores arando la tierra o cultivando sus alimentos. Cuando estemos hablando solo de procesos de planificación o de temas de abastecimiento en las áreas periurbanas, y cuando en la ciudad, solo en la ciudad estemos pensando en el patrimonio gastronómico o en el desarrollo económico social. Mientras no pensemos todo esto como un conjunto, vamos a seguir teniendo todo tipo de problemas, todo tipo de dificultades, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado también qué tan articulados estamos. Tal vez políticamente y normativamente estos 10 años se han hecho muchas cosas, tenemos muchas leyes interesantes, muchos proyectos y programas que han surgido, pero todavía falta la visión integral de nuestros tomadores de decisiones, pero por supuesto también falta la visión integral nuestra y de también ser responsables como consumidores, ¿no? Bueno, a ver, los sistemas alimentarios están conformados por todos los elementos, actividades relacionadas, como ustedes saben, a la producción, elaboración, distribución, preparación, consumo y desecho, y se constituyen como sistemas complejos porque involucran una gran cantidad de actores y factores políticos, sociales, económicos, y por ello necesitamos verlo con un enfoque integral. Yo siempre que hablo de sistemas alimentarios me imagino estos relojes suizos con todo el mecanismo que tienen 20.000 piecitas y una hace que la siguiente funcione. Tenemos que pensar que cada una de estas piecitas tiene su función, pero cuando una está mal, una está rota y no se comunica bien, comienza a afectar a todo ello, ¿no? Entonces, justamente la propuesta de la Fundación Alternativas es mirar todo este territorio, mirar toda esta cadena, mirar todo este tipo de trabajos que hacen los actores de la cadena alimentaria de una forma integral, ¿no? Con todas sus partes y con todos sus factores. El sector salud, el sector educación no pueden quedar divorciados del tema de consumo, el tema de los mercados y las formas de producción igual no pueden quedar separadas del tema de la alimentación. Si estamos hablando de mejorar nuestro sector productivo, tenemos necesariamente que hablar también de nuestras vías, del estado de las condiciones de nuestras vías y de nuestro transporte. Entonces, sin alargarme más, les presento la propuesta de Alternativas, que es un sistema alimentario integral que debe tomar en cuenta 4 lineamientos importantes, ¿no? El sistema alimentario integral se caracteriza por la interconectividad vial y territorial, que permite una conexión fluida entre lo urbano y lo rural, redes de comunicación e información que facilitan el diálogo y el intercambio de datos y conocimientos, la comercialización justa, el comercio responsable y el uso sostenible de recursos naturales. Entonces, les voy a hablar un poquito más de estos 4 lineamientos que tenemos, que proponemos como Fundación Alternativas. Ya la Mafer me va a avisar si me estoy pasando de tiempo. ¿Por qué uso sostenible de recursos naturales? La cadena productiva está directamente relacionada con los recursos naturales, entonces el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios dependen de cómo estamos tratando a nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces es importante garantizar las prácticas amigables con el medio ambiente. No podemos imaginarnos, creo yo, un patrimonio alimentario si no pensamos en nuestros ecosistemas, porque nuestros hábitos tienen efectos en el medio ambiente y el medio ambiente va a tener a largo plazo efectos también en nuestros hábitos, en lo que tengamos disponible para comer. Por eso debemos pensar una vez más en la integralidad de los sistemas. Y además este uso sostenible de recursos, no solo en el sistema productivo, sino hasta el final, en el consumo, en la comercialización, en el derecho, en el uso de recursos, no ser depredadores con el medio ambiente. Eso tiene que ver con tener sistemas alimentarios eficientes e integrales. Las redes de comunicación e información. Como les decía, los sistemas alimentarios son complejos, participa un sinfín de actores, por eso es necesario contar con mecanismos, con plataformas, con redes de comunicación que garanticen el intercambio permanente, la información actualizada entre actores públicos, entre actores privados, entre las personas que están en el mercado día a día vendiéndonos sus productos. Sin duda, la información oportuna va a generar además alianzas, va a transparentar los precios, va a potenciar el desarrollo de oportunidades de mercado,
Estado y va a regular, además vamos a tener mejor control de la calidad e inocuidad de nuestros alimentos y además de lo que siempre hablamos, con información, con redes de comunicación entre el campo y la ciudad se van a poder también potenciar los circuitos cortos de comercialización. Hablando de integración vial y territorial, este es un factor determinante en el desarrollo de las relaciones y de los vínculos dentro de un territorio y en distintos territorios, debido a que los sistemas alimentarios, como les decía, dependen de tantos actores, es necesario tener una integración. Por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros estudiamos lo que está pasando con la región metropolitana de La Paz. Tenemos a La Paz y el Alto como municipios consumidores y a los municipios aledaños como municipios productores. ¿Qué pasa si no tenemos una conexión vial y si no tenemos comunicación con estos municipios? ¿No? Uno no puede pensar que la ciudad va a estar bien si el campo no lo está. Entonces tenemos que empezar a integrar estos territorios. Y por último, la comercialización justa y el consumo responsable. Mafer, ¿me quieres decir cuánto tiempo tengo? Un minutito para cerrar. En comercialización justa y consumo responsable, todas las personas tienen que contar con acceso a alimentos, obviamente, para poder vivir. Entonces, en este entendido, los sistemas alimentarios deben poder garantizar que el mercado disponga de manera permanente la calidad y la variedad de los alimentos, pero también debe garantizar que las personas puedan acceder a los precios, ¿no? Que se ajusten a la economía local y a la capacidad adquisitiva de la población. Entonces, sí, sé que no tengo mucho tiempo, pero creo que tenemos algunos retos importantes. Tenemos que empezar a planificar también de manera integral. No podemos estar unos municipios, unos territorios con un plan mirando hacia allá y otros municipios y otros territorios mirando hacia allá. Necesitamos sentarnos a hablar de cómo queremos que sean nuestros sistemas alimentarios en el futuro. Como les decía, necesitamos tener acceso a la información, pero además es importantísimo, y en esto los 3 niveles del Estado tienen que ver y tienen que escucharnos. Datos, la generación de datos. En la medida que no sepamos en dónde estamos parados, no vamos a saber cómo dirigir nuestras políticas públicas, cómo dirigir nuestras estrategias. Necesitamos generar datos sobre lo que está pasando en nuestros sistemas alimentarios. Fortalecimiento de capacidades institucionales. Los funcionarios, los servidores técnicos municipales que no tienen sus capacidades fortalecidas en los distintos temas o no tienen la capacitación en cuanto a manejar el tema de sistemas alimentarios de una manera integral, siempre van a pensar que seguridad alimentaria es para un municipio productivo o que seguridad alimentaria es el desayuno escolar y nada más, y no vincular las políticas de salud con educación, con transporte, con recursos, va a hacer que nuestros sistemas alimentarios no se articulen y obviamente empiecen a fallar. Pensemos otra vez en este relojito donde cada pieza funciona y empieza a funcionar mal. Si no funcionamos en conjunto, no vamos a poder. Y lo otro, la participación multisectorial, como les decía, creo que todos tenemos que ver, no solo los gobiernos locales y el nacional, sino nosotros como ciudadanos. Y por último, la última reflexión, y lo más importante que quiero dejar con mi exposición, no podemos pensar en el crecimiento y en el desarrollo de las ciudades si no estamos trabajando en el crecimiento y en el desarrollo de las áreas rurales. Dejemos de hablar tanto del fenómeno de migración campo-ciudad y empecemos a preguntarnos mejor por qué la gente del campo está migrando a las ciudades. Realmente pensemos qué clase de oportunidades tienen en las áreas rurales, y por eso es que están migrando y realmente no los podemos culpar. Así que cuando estemos pensando en que queremos una mejor alimentación y en recuperar nuestro patrimonio gastronómico, necesariamente pensemos en qué está pasando en nuestras áreas rurales y en nuestras áreas periurbanas y en nuestras áreas urbanas. Eso es, espero haber completado un poco la exposición que quería, las ideas, y seguro en las preguntas ya vamos a poder hablar un poquito más, Mafer. Sí, mil gracias, Vivi, sobre todo por esa pasión y por resaltar esa integralidad, que me parece que es uno de los factores fundamentales por los cuales hay buenas iniciativas que lamentablemente fracasan, porque cada uno está mirando solamente su sector, está impulsando cosas ahí, pero no se está dando cuenta de este factor fundamental de si el campo está mal, la ciudad también, y de esta vinculación siempre más importante entre la gastronomía y la producción, y también el valor, la importancia de la decisión del ciudadano a la hora de consumir, ¿no? Muchísimas gracias, Vivi. Más adelante seguramente vamos a complementar para seguir conversando. A continuación vamos a tener a Juani Gerardi de Argentina, de Jujuy.
Es fundador de Bioconexión, Experiencia en Territorio, Innovación Socioestructural. Es diseñador de permacultura, organizador de mercado de productores en festivales gastronómicos, hace gestión de empresas agrarias, es analista de sistemas productivos y guardián de semillas. Juani ha sido ganador del Premio Internacional I Am Flourish en 2017 por su aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Industria, Innovación e Infraestructura. El mismo año ha sido premiado como líder global florescente en la ONU y es parte de la lista de los 100 líderes visionarios elaborada por la Organización Real de Líderes en 2018. Entonces, muchas gracias, Juani, por acompañarnos. Tu micrófono está apagado. Ahí está. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Muy contento con la convocatoria, muy contento con la temática. Primero quiero empezar agradeciendo a todos los presentes. Me parece que estamos frente a un momento diferente y que la respuesta de todos no es hacia la diversidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando apareció la pandemia, pensé que iba a ser como muy claro que había que ya empezar a ocupar el espacio y ponerle el cuerpo a muchísimas líneas de trabajos y ideas que hablaban de la diversidad y me encontré con la sorpresa que la mayoría del sector eligió como contraerse aún más. Eligió contraer y no abordar esa nueva diversidad. Así que ante todo quiero como agradecerles a todos los presentes porque es hermoso y doblemente en este momento encontrar un espacio de más personas pensando en abrir y pensando en nuevas ideas y permitiéndose encarnar esto de la diversidad que es un camino muy, muy interesante. Bueno, dicho esto, y no sé si anda bien el micrófono, tenía algún problema, espero que ande bien. ¿Me pueden confirmar si escucha bien? Así me quedo bien. Perfecto. Bueno, al igual que María Fernanda y que Viviana, preparé una presentación con muchos datos que ya vienen trabajando y que vienen nombrando de manera muy bien. Así que mientras que vas corriendo la diapositiva, voy a ir contándoles de mi trabajo y voy a agarrar un poco la pregunta que dejó al final Viviana, de la cuestión de la vida del campo y por qué se van del campo, ¿no? La alimentación y la ciudad son dos puntos y dos conceptos muy fuertes que a priori parecerían como muy simples de unir, pero en realidad no es tan así. La alimentación y la ciudad pareciera que no van de las manos, pareciera que son dos cosas muy distintas. Cada vez más gente vive en las ciudades, como bien mostraban, hay una tendencia muy alta a vivir en la ciudad, pero esa tendencia no se equipara con más gente produciendo en el campo. Entonces, si cada vez más gente vive en la ciudad y cada vez menos gente vive en el campo, porque de hecho la gente que va a la ciudad es gente que antes vivía en el campo, nace una primera pregunta muy clara, que es ¿quién está alimentando a las ciudades? Si no hay nadie en el campo, ¿quién aparece, no, a ocupar ese espacio? Y a la ciudad no las alimentan los productores. A la ciudad las alimenta la industria del alimento, y la industria del alimento no solo alimenta a la ciudad, sino que la educa en esa alimentación. Educa la manera en que la ciudad se tiene que alimentar. La alimentación empieza a ser parte de otro gran sistema con sus velocidades, sus dinámicas, su lenguaje. La alimentación es una parte más de las ciudades, cuando en realidad la alimentación históricamente y ancestralmente siempre tuvo su propia lógica. La alimentación hoy, desgraciadamente, está muy lejos del campo, no solamente en términos productivos, sino en términos conceptuales. Nosotros desde Bioconexión hacemos el trabajo de intentar vincular a las personas con la tierra e intentar mostrar las diferentes dimensiones que tiene un alimento. El alimento no solamente alimenta desde la propiamente palabra de nutrirse, de llenarnos de energía, de vincularnos con el ambiente, sino que el alimento ocupa roles desde lo simbólico, desde lo ceremonial, desde lo cultural de un lugar. Un alimento en una comunidad tiene una importancia esencial.
no así en las ciudades. Yo les cuento que en nuestra experiencia, que lo que hacemos es, de la provincia de Jujuy, tratar de vincular pequeños productores que tienen un vínculo con la tierra, que tienen una manera de sembrar alimentos, pero muchas veces la manera de sembrar alimentos no es directamente proporcional a sembrar productos para vender, ¿no? Siembran comida. Personas que siembran comida, empezamos a vincularlas y empezamos a acercar ese conocimiento a la cocina argentina y a la cocina internacional. Rápidamente nos leyeron como una empresa que vendía productos raros del norte. Entonces nos preguntaban si teníamos rica rica o muña muña o suico o algún chuño. Bueno, todos productos que muy bien conocen en Bolivia. Compartimos la misma cultura acá en Jujuy. Y nosotros a lo que nosotros contestábamos, no, nosotros no vendemos productos, no vendemos esos productos, no nos dedicamos a vender productos. La industria vende productos, nosotros hacemos comida, no vendemos productos. Nosotros nos dedicamos a producir comida. Y producir comida tiene una lógica totalmente diferente a vender comida o pensar la producción en comida. Y esa lógica y ese cambio de lógica requiere que ambos sectores entiendan de qué se trata. O sea, hay una apuesta a entender de qué se trata. La verdad que no nos fue fácil poder avanzar y contar las dimensiones que veíamos en la comida, porque al principio era como, bueno, nos mandan una lista de precios, nos dicen que tienen, me llega al restaurante, tiene en cuenta, me puede llegar el pedido. O sea, las preguntas eran las mismas preguntas que un restaurante le hacía o le puede hacer a un distribuidor o a un proveedor de una cadena de alimentos industrializados, porque entendían que hacíamos lo mismo al final, hacíamos un producto que terminaba en un cajón, lo cual nos llevó a replantearnos que lo que hacíamos no era eso. O sea, claramente nosotros no hacíamos un producto que terminaba en un cajón. O sea, nuestra manzana o nuestra quinoa no tenía nada que ver con la otra quinoa, pero puesta en una góndola parecían las mismas. Y teníamos que hacer un gran esfuerzo para mostrar que la nuestra era distinta, que estaba hecha desde otro lugar y que no solamente estaba hecha desde otro lugar, sino que el hacerla y el venderla y el que circule generaba en nosotros otro impacto. Nos cuesta porque la persona que recibe el producto está educada a creer que es el consumidor final. La persona que compra un producto cree que todo termina en él, que él decide si compra o no y ahí termina todo, porque todo está pensado para él. Y en la lógica del campo no termina nada en el consumidor. En el consumidor empiezan la próxima siembra, empieza más gente viviendo en el campo, empieza una nueva historia. No termina absolutamente nada. Empieza el comprar, el elegir qué comprar, te invita a ser parte de un círculo mucho más grande y mucho más lindo. Entonces, cuando salimos a vender, se puede imaginar que era como muy, muy complicado que puedan entender qué era lo que vendíamos, porque era justamente esto: ¿qué están vendiendo? ¿Qué es? ¿Tienen una lista? ¿Me pueden mandar? ¿No puedes mandar? ¿Tenés más kilos? ¿Me puede dar prioridad? Así que hace 8 años era muy, muy difícil. Con el tiempo fuimos pudiendo invitarlos al lugar. Por ejemplo, les cuento ejemplos para que se entienda, porque la verdad, como bien decían antes, es un sistema muy complejo, que tiene muchísimas variables y que muchas veces es muy difícil contarlo, ¿no? Como para abarcarlo todo. Así que voy a intentar contar un ejemplo para contar un poco más de qué va. Nosotros decíamos, bueno, mirá, teníamos un producto, empezamos a producir, una familia productora La Puna hacía papa, y la familia en todo el año producía 2 toneladas de papa. Con esas 2 toneladas de papa tenía que generar un sistema tenía que vivir con las 2 toneladas de papa, y era muy difícil, porque aunque vendamos las 2 toneladas de papa en precios dólar, igualmente no alcanzaba porque el nivel productivo era bajo, y competíamos contra otros lugares que tenían mucho más nivel productivo. Entonces empezamos a entender que las papas que teníamos funcionaban de alguna manera como una invitación o una carpeta, como un folleto
para que más personas conozcan el trabajo que hacíamos. Entonces decíamos, bueno, tenemos 2.000 folletos que tenemos que llegar a las personas adecuadas para que esas personas entiendan todo lo que hay atrás de esta papa. Entonces empezamos a, con esas papas, invitar a los cocineros a venir a conocernos. Cuando los cocineros venían a conocernos, no se llevaban 1 kilo de papa, o el kilo de papa que se llevaban era anecdótico, se llevaban y se empezaron a llevar una nueva manera de repensar su carta, de repensar la manera que estaban vinculando con el comensal, cómo estaban transmitiendo su conocimiento, y era una cuestión como, ahora entiendo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Cuando llamaba para pedirte una papa porque venía a comer Mick Jagger, cortaba el teléfono y se activaba una maquinaria desde lo humano enorme, o sea, que tenía que ver con el lugar y con animales bajando la papa, poniéndolas en un transporte, llevándolas, que realmente la persona que compraba no tenía dimensión, porque el sistema tiende a esto, ¿no? De alguna manera a relativizar los conceptos, ¿no? Y apropiarse de conceptos como la alimentación o la sustentabilidad y llenarlos de una nueva narrativa que es muy compleja después conjugarlas, ¿no? Porque en esencia son diferentes. Para nosotros hablar de sustentabilidad o de orgánico en el mundo en el que vivimos es una cuestión de hablar del cotidiano y del diario, porque es lo que siempre fue. O sea, siempre se hizo orgánico, siempre se trabajó de esa manera. Hola. Juan, y te escuchamos. Perfecto, perdón, porque se me apagó la computadora. Entonces, la idea de cambiar la manera de volver a hablar sobre algo es como a veces como muy complejo para el campo. Me imagino que debe pasar muchísimo esto en Bolivia, porque a nosotros nos pasó, o sea, ir a un campo a explicarle que tiene que convertirse en un productor parecido o trasladándole una lógica como puede tener Arcor o una gran empresa en la Argentina, es no entender lo valioso del trabajo de ese productor. Tenemos que empezar a enseñarle al consumidor y al gastronómico a cambiar la manera en que se relaciona con el producto. Nosotros de esa manera y desde Bioconexión fuimos pensando algunas maneras y generando algunos nuevos sistemas de encuentro. Cuando salimos a vender, nos encontramos con una idea de un calendario de compra en calendario de cosecha. Porque era estacional, porque era más barato, porque era mejor. Y nosotros fuimos y pusimos en la mesa y dijeron, mirá, para nosotros es mucho mejor un calendario de siembra. Nosotros en la cosecha, como pequeños productores, tenemos la gran parte de la historia definida. O sea, nosotros como pequeños productores decimos, bueno, ¿qué sembramos? Este tomate, que es el tomate que salió acá siempre, este tomate verde que se adapta bien al lugar y que creemos y nos damos cuenta que es más rico y diferente, pero no sabemos quién va a estar 6 meses después de esa siembra queriéndolo comprar o no. Entonces, como no tenemos ninguna comunicación con la persona que va a estar 6 meses después comprando, muchas veces optamos por sembrar el tomate convencional, el que viene con un paquete químico, porque mal o bien sabemos que se va a vender porque es el tomate que usa el mercado. Entonces nos encontrábamos en el calendario de temporal, o sea, de compra por cosecha, nos sentíamos como muy afuera de esa lógica. Entonces salimos a proponer un calendario de siembra. Contarles que en este mes vamos a sembrar papas y pedirles un compromiso a 6 meses de cuánta papa creía que iban a usar para que nosotros podamos prever y si podían, de alguna manera, parte de lo que iban a comprar de papa, dárnoslo antes para tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. No solamente eso, sino en el proceso ir contándoles cómo va para que eso vaya nutriendo la cocina y la creación, en este caso, de los cocineros. En toda esa línea, esta línea de calendario, el calendario de siembra, empieza a buscar esto, ¿no? Como ser disruptivo con la idea de decir, bueno, mirá, lo que nos están proponiendo es algo diferente a cambiar un alimento por otro, ¿no? Porque hay una tendencia de decir, bueno,
Si yo soy un cocinero y empiezo a comprar un producto, un pequeño productor, ya soy un restaurante que está ligado con el alimento. Y en realidad no, porque no existe el buen producto o el título de un buen producto. ¿Cuál es el mejor producto para un restaurante? Nosotros hoy nos pasa que nos llama un restaurante y nos dice, bueno, queremos trabajar con productos, con los mejores productos. Bueno, ¿cuáles son los mejores productos para vos? No, bueno, para mí los mejores productos son los que son todos distintos. ¿Por qué son mejores? Si son todos distintos y si la semilla de otro lugar, también te sigue pareciendo un buen producto. No, porque son ricos. ¿Pero ricos en qué términos? Rico en términos de azúcar, en términos de qué, en los términos de la homogenización del sabor, que todo tiene que ser igual. Es relativo también, ¿no? Si bien puede ser, obviamente, va a ser rico, pero tal vez un poco más ácido y eso no significa que no sea rico. Entonces, empezamos desde la pregunta y desde che, me interesa tener acceso a un buen producto, aprovechamos esa oportunidad para tirar como de ese hilo y decir, bueno, ¿qué es un buen producto para vos? Invitarlos a conocer sobre el circuito de ese producto y lo que implica hacer un producto. Esa lógica y ese intercambio nos llevó a desarrollar otra herramienta que es la siembra comprometida, que fue vender metros de tierra en vez de kilos, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué vender kilos si podemos vender metros? ¿Por qué tenemos que vincular al productor con el comprador en una misma lógica de comercio, si podemos buscarle otras maneras? Ese trabajo, como dice la sensibilizar, buscar todo el tiempo ir como por más. O sea, yo creo que estamos en un momento en donde nos damos cuenta de que hay cosas que no están funcionando, pero tenemos la tendencia a buscar las soluciones como en la misma lógica. Entonces, nosotros creemos que en la misma lógica no hay solución. O sea, si nosotros hacemos verdura orgánica de pequeños productores y terminamos en un local igual al otro, o tenemos una lógica supermercadista o una lógica de mercado, en algún momento va a haber uno que lo piense de otra manera y nos gane, ¿no? Y que sea más rentable y mejor y que llegue más rápido. Lo que nadie va a poder hacer es tener la identidad y la relación que nosotros proponemos. Juan, y perdón, un minutito para cerrar. Vale, o sea, la idea es, disculpen tal vez como la traba, pero intenté como cambiar todo lo que habíamos armado como para tener como una lógica con lo que se venía hablando y tener como, ir como construyendo sobre la temática que es muy interesante. Datos importantes, la diversidad de las semillas, la diversidad de la agricultura va desapareciendo a un ritmo terrible. O sea, esta cuestión de no preguntarnos quién está produciendo los alimentos que comemos todos los días es una manera de decir, estamos comiendo alimentos, estamos comiéndose, como dicen acá en Argentina, ¿no? Un ovni, un objeto comestible no identificado. Me parece, bueno, nada, que la relación entre el alimento, la alimentación y las ciudades es muy interesante. Gracias, Juani, por sobre todo esta mirada, recordarnos, refrescarnos esta mirada multidimensional que tenemos que tener sobre los alimentos, cómo vincula a tantas cosas. Y bueno, me parece muy interesante todo lo que has planteado respecto a que no se puede tener una nueva visión si es que nos manejamos en las mismas lógicas de, por ejemplo, entrar a un supermercado o, no sé, que quizás ahí también habría que influir para que las cosas puedan cambiar, ¿no? En esas nuevas lógicas comerciales. Muchas gracias. Más adelante seguimos conversando. Entonces, ahora damos la bienvenida a Palmiro Ocampo, que es peruano, nacido en Lima, tiene 36 años, es chef, activista y embajador del concepto de cocina óptima, que consiste en utilizar los insumos íntegros para preparar una receta. Ha tenido bastante claro desde siempre que su misión en la cocina no solamente pasa por preparar un buen plato, sino por hacer un vehículo para contribuir al desarrollo de su país. Ha trabajado en diferentes restaurantes alrededor del mundo, en París, en Barcelona, en Chile, en Argentina, en México. Y cuando ha regresado al Perú, ha inaugurado su restaurante Bistró 1087, donde ha aplicado los conocimientos adquiridos, aprovechando al máximo cada insumo en cada uno de sus platos. En 2016 se convirtió en embajador para el Hambre Cero. También es cocinero miembro de Chefs Manifiesto, una comunidad de cocineros a nivel mundial,
preocupados en proponer caminos para trabajar por la seguridad alimentaria en el mundo a través de soluciones sostenibles y amigables con el medio ambiente. También es parte de embajadores de la WWF y de muchas otras iniciativas que tienen este enfoque. Bienvenido, Palmiro. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder participar en este importante congreso organizado para Bolivia. Bueno, voy a compartir esta presentación para contarles sobre Jori, que Jori viene del quechua, es un quechua ancestral anterior a la evangelización española en nuestro país, por eso utiliza la doble C, hoy en día se utiliza la Q con la apóstrofe, y significa oro. Es una palabra que hemos buscado dentro de nuestros ancestros para poder promover básicamente un tipo de cocina sostenible, lógicamente, a través de la cocina óptima, que busca optimizar al máximo los ingredientes. Y este tipo de cocina nos obligó, desde el 2014, que la fundamos con Ángel San Miguel, la cofundadora, a investigar muchísimo cuáles eran los valores nutricionales de las partes menos convencionales alimentarias de los alimentos más convencionales. Y esto al mismo tiempo nos obligó a darnos cuenta también de que nuestros recursos, en el caso mío dentro de la gastronomía, no eran suficientes como para poder llegar a fondo en esta investigación, y así fue como empezamos a articular con distintos actores de la ciencia, de la academia, para poder lograr esos objetivos. Y con esto desarrollamos diferentes programas sociales, de los que les voy a contar tanto lo que hemos hecho como lo que se ha visto truncado con esta situación del contexto de la pandemia, y cómo hemos salido adelante también respecto a ello y cómo nos hemos canalizado con el resto de nuestros aliados en el plano gastronómico del Perú en este caso. Nuestro universo, el universo Jori, está conformado por programas sociales, educación, el voluntariado, y lo que es transversal es justamente la investigación y el desarrollo. El catering es algo que siempre hacíamos como para mostrar este concepto de optimización en diferentes eventos, generalmente contratados por el cuerpo diplomático, embajadas, donde se hacían diferentes eventos con el fin de no solamente recaudar fondos para que la organización tenga una rama autosuficiente, sino también para difundir este concepto culinario, que lógicamente está buscando fomentar varios objetivos de logros de desarrollo sostenible. Sin embargo, el catering es uno de los que ya no está activo y lo hemos cambiado por el desarrollo de productos, donde actualmente nos encontramos trabajando con distintas empresas de la industria alimentaria que tienen un objetivo marcado en temas ecológicos y que buscan contribuir a una gastronomía que utiliza al máximo los ingredientes. Entonces estamos ya en el desarrollo de productos. Esta es una presentación que es un poco, digamos, antigua, no está actualizada. Sin embargo, les puedo empezar contando por nuestros programas sociales. El programa social Malambo Sabroso. Malambos es una comunidad que se ubica en Barranco, que es un distrito muy importante en Lima, donde nosotros regentamos un restaurante un restaurante bar que se llama Dada, y al mismo tiempo, en el plano social, con Jori, la organización, lo que hacemos es una capacitación en este programa a mujeres de una zona donde más que nada se encontraba problemáticas sociales relacionadas a prostitución, a drogadicción, a venta de productos ilícitos, pero que ya habían grupos de mujeres que se dedicaban a la producción de alimentos y vendían de manera ambulatoria en las calles. Y en convenio con la municipalidad de la zona del distrito de Barranco, pudimos lograr que estas mujeres tengan un espacio itinerante los fines de semana con una propuesta culinaria tradicional que llevaba el componente de optimización en las capacitaciones que logramos darles durante todo ese proceso. Que vale decir que actualmente, incluso durante esta pandemia, en los fines de semana en Barranco, desde el viernes, sábado y ahora domingo, que acaba de abrir las puertas el domingo porque teníamos una restricción por la cuarentena aquí en Perú, pero ya abre domingo, estas mujeres están logrando estar en esos espacios y expendiendo sus potajes. Entonces, gracias a Dios tienen esa facilidad. Entonces esto fue con la Municipalidad de Barranco, el restaurante Dada que administramos, dirigimos, y la comuna, que es otro ente cultural.
Otro de los proyectos sociales que es muy bonito e interesante para Jori, que busca estar siempre en espacios a donde poco llega la gastronomía como la conocemos o la alta cocina, es el proyecto de Cocina Optimista, se llama. Cocina Optimista basado justamente en generar optimismo a personas de penales, y este es un programa que lo íbamos haciendo ya hace 4 años. Este año no lo hemos vuelto a hacer, y consiste en la capacitación de los diferentes cocineros dentro de los penales, tanto instituciones penitenciarias de hombres y mujeres, junto con el INPE, que es un articulador del gobierno con el que trabajamos, con la finalidad de darles herramientas para la reinserción social y también para buscar un mejor desarrollo de su carta, de su propuesta culinaria dentro para los internos del penal, ¿no? Dentro de los distintos penales. Estas son unas fotos que hacen referencia a una de nuestras capacitaciones junto a los internos del penal Castro Castro, de varones, de alta seguridad. Es el logo del INPE, uno de nuestros socios en esto. Y uno de los programas más bonitos que hemos venido trabajando ya desde que Jori se funda en el 2014, junto con otros aliados que involucran al sector público y, por supuesto, el sector privado también en temas de financiación, es el programa social Cocinas Bondadosas. Este es un nombre en honor al gran corazón que tienen las mujeres de los comedores populares. En el Perú estamos recontra orgullosos de tener algunos de los mejores restaurantes del mundo, y también nos damos cuenta de que la gran parte de las personas que se alimentan día a día no pueden ir a esta clase de restaurantes que nos hacen ganar los importantes premios y que nos han dado todo este reconocimiento. Sin embargo, los comedores populares, que hay más de 15.000 en nuestro país, y los que pueden ser registrados, son los que alimentan diariamente a una población vulnerable que solamente puede comer con 2 soles, ¿no? De la moneda nacional. Y en esos comedores, en este caso en Lurín, que es donde hay 54 comedores, venimos trabajando en los últimos años con más de 400 mujeres capacitadas en 25 comedores populares de la zona, a los que hemos rebautizado como Cocinas Bondadosas. Y lo que hacemos ahí, dentro de un programa de 4 meses, con cada comedor en simultáneo, con varios comedores, más o menos entre 7 y 10 al mismo tiempo, que nos toma 4 meses, simplemente les enseñamos técnicas de optimización para que cada donación que reciben le puedan sacar el máximo provecho al ingrediente, y así poder cocinar básicamente más con menos. Porque ese es el tipo de cocina que propone Jori. Es una cocina a la que nosotros llamamos cocina óptima, porque busca optimizar al máximo el ingrediente, genera optimismo en las personas que pueden ver que definitivamente con los mismos recursos pueden cocinar para el mismo número de personas o incluso más, sin gastar más dinero, y le llamamos óptima también porque consideramos que en el mundo actual, y no hablo del mundo actual de la pandemia, sino incluso antes de esto, era importante que los recursos que llegan a nuestras manos se aprovechen bien. Entonces sentimos que es la manera correcta de cocinar actualmente, por eso decidimos bautizarla con el nombre de Cocina Óptima. Aquí entra la municipalidad de Lurín, que es un gobierno regional donde se encuentra este centro poblado, que es como un asentamiento humano, donde hay unas mujeres hermosas que se dedican con el poco tiempo y el poco dinero que tienen, a cocinar para mucha gente, y ahí es donde tenemos, junto con nuestros socios Sodexo, este programa social que se sigue ejecutando. Ese es uno de los que todavía se sigue ejecutando. En educación no solamente pensamos en las zonas vulnerables, sino entendemos que es importante llevar este tipo de no solamente conocimiento, sino del fomento de habilidades sociales blandas en los futuros líderes de la población de nuestro país. Entonces, a pesar de que la Universidad del Pacífico, que no es una universidad que tiene la carrera de gastronomía, tenemos talleres vivenciales, que los dictamos también ya hace 4 años, con la finalidad de llevar a los alumnos de entre 3º y 10º ciclo por los diferentes eslabones de la cadena gastronómica, pero siempre con ese enfoque de sostenibilidad y de cocina óptima. Entonces ellos visitan el mercado de productores más importante de Perú, que es el mercado de Santa Anita, para ver cuáles son las categorías de segregación, no solo de residuos, sino de categoría de calidad de productos. Y ahí es donde se encuentran con que hay productos en buen estado, lógicamente, pero que por características cosméticas terminan en la basura, o incluso se separan algunas partes muy nutritivas de un alimento, por decir un ejemplo, como las hojas del nabo, que tienen incluso más hierro que el nabo o la espinaca, y simplemente eso se convierte en residuo. Entonces los hacemos ser sensibles, que hagan una recolección en conjunto con la administración
del mercado y ellos mismos recolectan en un estado inocuo los ingredientes que en realidad son considerados un residuo, ¿no? Y con eso elaboramos platos. Reciben clases como, por ejemplo, para entender cómo funciona el proceso de una currícula gastronómica actual, que como muchos podemos saber, consiste en los cortes de precisión al inicio que generan un montón de residuos y los hacemos notar en pesar la cantidad de residuos que se generan y luego le damos una clase alternativa enseñándoles cómo optimizarlos. Para que con ese conocimiento no solamente se sensibilicen y entiendan las problemáticas, sino que también terminen en un comedor popular junto a nosotros, con una cocina bondadosa, capacitando con eso aprendido, ¿no? Y ese es uno de los talleres vivenciales con Universidad del Pacífico, en este caso. Tenemos los cursos de voluntariado global con otro aliado también de la academia, que en este caso es la Universidad San Ignacio de Loyola, que es uno de nuestros fuertes aliados en el tema de voluntariado. Hemos tenido, antes de toda esta situación, claro, voluntarios de diferentes partes del mundo, desde antropólogos hasta cocineros, que han participado en proyectos que luego presentan desde nuestra plataforma de proyectos en Jori. Esta es la San Ignacio de Loyola, uno de nuestros aliados. Y por supuesto, que comentaba que es transversal, pues está el I+D, que es investigación y desarrollo, que sin eso no podríamos desarrollar ninguno de los programas siquiera, o ninguno de los productos que hoy en día estamos desarrollando. Y básicamente es una idea muy simple, que consiste en la identificación de lo que en la industria alimentaria se llama los subproductos. Nosotros hemos creado una frase distinta para denominar este tipo de partes no convencionales, pero que son comestibles, y les llamamos plusproductos, porque consideramos que son un ingrediente extra y no un ingrediente por debajo de lo que es en sí ya el producto integral o el producto más popular. Por así decirlo, si encontramos una beterraga, nos gusta separarla en sus diferentes órganos y partes y aplicar diferentes procesos culinarios para obtener los mejores resultados en nutrientes, en sabor, por supuesto, porque si no es rico no funciona, y definitivamente en una reingeniería del rendimiento que hace entender a la gente que puede tener un mayor rendimiento de un producto para al mismo tiempo no solamente nutrirse mejor y tener mayor disponibilidad de gramaje en el producto y sabores nuevos, sino también para contribuir a no generar residuos orgánicos que pueden generar al mismo tiempo contaminación. Y así es como decodificamos cada uno de estos alimentos que llegan a nuestras manos, principalmente de los ingredientes más comunes de la cocina peruana, como el limón de Chulucana, que en este caso está dividido y multiplicado en varias partes, y con cada una se puede elaborar una receta. Este fue un proyecto justamente con uno de los aliados, que es la Universidad de Lima, en el área de investigación, y lo que buscábamos en este caso básicamente era tener una alianza en conjunto para poder identificar el valor nutricional de estos productos, estas partes no convencionales. Simplemente en un intercambio, un trueque a la antigua, donde nosotros poníamos en valor una investigación suya de microencapsulado de salsa inchi, pero le damos un formato gastronómico para que pueda ser entendible por el público común. ¿Y a cambio de qué? Básicamente a cambio de la información bioquímica de esas partes. Eso fue con la Universidad de Lima. Y el último proyecto, para concluir, que es uno de los más novedosos por el hecho de que el año pasado publicamos un libro relacionado a esto, es el de insectos comestibles. Hicimos una primera publicación sobre un abordaje desde la ciencia, la academia y la gastronomía y, por supuesto, las comunidades nativas, en una investigación que buscaba poner en valor un recurso muy importante de la cultura peruana ancestral y que se le ha dado, digamos, que tiene mucho por explorar, ¿no? Y esos son los insectos comestibles. Hicimos el libro Sabrosos Insectos Peruanos, de la innovación, de la tradición culinaria a la innovación gastronómica, y el resultado de esta investigación básicamente generó un mayor turismo en la comunidad nativa de Rumicaxpa, que es donde se producían productos a partir de árboles frutales como el café o el cacao, y en este caso también ya el componente de insectos que llamó mucho la atención del turismo extranjero. Y ahí también tenemos varios actores presentes, y está el Instituto de Desarrollo de Francia, la Universidad Cayetano, y por supuesto y desde luego la comunidad nativa de Rumicaxpa, que son los propietarios y guardianes de esta identidad, de este recurso intelectual que son los insectos. Y así, en general, yo lo que les quería comentar finalmente sobre esto es que uno pensaría que el público objetivo de
de nuestra organización probablemente está relacionado a solamente zonas vulnerables, pero para nosotros el público objetivo somos todos. Todos porque todos tenemos una capacidad de comunicar, de hacer, de actuar y de cambiar. Entonces es por eso que buscamos estar en todos los espacios, así nos cueste mucho tiempo o muchos días, pero estamos tratando de siempre buscando estar en todos los espacios, independientemente de los gastronómicos, y siempre con el lenguaje universal tan entendible que es la cocina, que es lo que nos ha abierto muchas puertas para poder comunicar y difundir el trabajo que hacemos. Pues bueno. Muchas gracias, Palmiro. Muchas gracias. Sí, me parece que retomar la idea de que la alimentación puede ser y debe ser utilizada como un instrumento para la transformación es fundamental para precisamente avanzar, ¿no?, en este camino. Y bueno, hace poco he tenido la posibilidad de ir a una comunidad en la Amazonía peruana y cerca de Bagua y de probar precisamente esos insectos que con tanto cariño me han invitado. Así que ya he probado algunas de esas. Aquí en Bolivia también hay, pero no había comido, así que ha sido muy buena experiencia. Bueno, ahora la idea sería conversar un poquito entre nosotros. Y bueno, yo quería plantearles una primera pregunta porque si bien los temas que se han abordado han tenido diferentes miradas, creo que las palabras como transversalidad, integralidad han surgido durante sus ponencias de manera repetitiva, bajo la premisa de que todos comemos, como Palmiro decía al final de su presentación, y por lo tanto nos relacionamos con la comida de alguna manera. Yo me preguntaba qué tipo de procesos creen que deberíamos trabajar para que los actores de nuestras ciudades, tanto autoridades, ciudadanos, gastrónomos y por supuesto productores, puedan trabajar de manera coordinada para lograr mejores resultados en nuestros sistemas alimentarios. No sé si, Vivi, te gustaría empezar. Sí, puedo comenzar. Bueno, el tema de la participación multiactoral creo que es muy importante. A mí se me viene a la cabeza un ejemplo tan simple como, por ejemplo, la planificación de la infraestructura de un mercado, para no ir más lejos. En un municipio que está encargado competencialmente de las infraestructuras estas, ¿quién participa, no? Más allá de los arquitectos y los tomadores de decisiones, los que van a incluir en el POA seguramente la partida presupuestaria que se va a gastar. Cuando uno se pone a pensar quiénes participan en este tipo de proyectos en chiquitito, como es un mercado, te pones a pensar cómo lo manejamos ya digamos, en proyectos más grandes. En este tipo de proyectos, de construcción de estos proyectos, no participa la caserita, que es la que va a utilizar la infraestructura, no participa el camionero, que es el que va a tener que en algún momento parquear para poder dejar sus productos, no participa la señora que viaja a las 3 de la mañana con sus hijos, con su linternita para tratar de dejar sus productos antes de que venga la Guardia Municipal a sacarlo, no participan. Entonces, tenemos ese ejemplo en chiquitito, pero eso pasa también en grande. Aquí en Bolivia tenemos un nuevo sistema de planificación integral, donde los municipios, bueno, todos los gobiernos locales tienen que hacer su planificación con los distintos sectores, hablando de todo lo que tiene que ver con el territorio, no solo en alimentación. Pero ¿qué tanto participa el productor? ¿Qué tanto participa el transportista? ¿Qué tanto participa el consumidor, el acopiador? Esas son las cosas que deberíamos fijarnos. En Bolivia tenemos muchas figuras en nuestra Constitución. Si uno busca la palabra participación, debe estar por lo menos unas 200 veces en toda nuestra Constitución. Nunca hemos tenido normativas que nos inviten tanto a participar. Sin embargo, nos complicamos la vida. Nosotros tenemos figuras como el CONAN, el CODAN y el COMAN, que son los comités de alimentación y nutrición departamentales, municipales y nacionales. Y los que tienen que presidir este tipo de espacios son el presidente del Estado, el alcalde y el gobernador. O sea, obviamente eso nunca se va a dar porque si nos vamos nosotros mismos a tirar, o sea, a dar un tiro por la culata conformando este tipo de cosas de esa forma, obviamente el alcalde tendrá mil otras cosas que hacer y el gobernador también. Entonces, esperar a que estos espacios de diálogo se abran con el alcalde, el secretario y el otro secretario y no dejar que participen las personas que realmente son las que están inmersas día a día con todos los retos que implica estar
estar dentro del sistema alimentario. Yo creo que nos complicamos solos cuando tenemos las figuras de participación. Aprovechemos los bolivianos, al menos, que como nunca en la vida tenemos todas las herramientas para participar, hagámoslo, incluyamos a las personas, nosotros y la Mafer que está hoy aquí de moderadora es parte también, y los amigos de MIGA también, de nuestro Comité Municipal de Seguridad Alimentaria, donde cada mes hace casi 7 años nos sentamos ininterrumpidamente a dialogar sobre nuestros sistemas y hacer propuestas. Nos hemos dado cuenta que sirve. Yo aprovecho para hacer, digamos, publicidad de nuestros comités, pero en realidad invitamos a que todos los municipios lo hagan y no necesariamente el gobierno municipal, sino las personas que vivimos en estos territorios. Nosotros no estamos hablando de minería ni de física cuántica como para escuchar expertos. Todos comemos, todos somos parte de los sistemas alimentarios porque todos los que estamos aquí comemos, sabemos, tenemos hábitos de diferentes formas, pero todos somos expertos en cierta forma porque todos estamos todos los días inmersos en esta cuestión de la alimentación. Entonces, como ciudadanos también podemos hacer el esfuerzo de no esperar a que nuestros gobiernos municipales, locales lo hagan todo, y podemos también tomar la iniciativa como la que está haciendo Miguel el día de hoy. Creo que solo eso, Mafer. Gracias, Vivi. Me parece que Palmiro también en sus experiencias había un actor que me parece que en Bolivia está empezando a tener más relevancia, pero todavía le cuesta integrarse, que precisamente es la academia, ¿no? Me parece que este tema que la Vivi en su momento subrayaba sobre el tema de datos también es fundamental para seguir funcionando, ¿no? Y Palmiro, por ejemplo, en muchas de sus acciones tenía universidades que también apoyaban a los proyectos que él nos contaba, ¿no? Entonces creo que también sería importante sumar a ese tipo de actores para poder fortalecernos. No sé si hay alguien más que quiera participar con esta pregunta. Yo podría contar una anécdota similar a la que comentó Viviana. En realidad, el programa social que les contaba de Cocinas Bondadosas dio inicio en el 2014, pero pudo haber dado inicio en el 2013, porque estábamos buscando articularlo en otro distrito, no en el de Lurín, sino más bien en el de Independencia, que es un distrito bastante necesitado, pero nos pasó que junto con el municipio, en lo que se coordinaba, parece ridículo, pero es la verdad, el alcalde en ese momento quería participar de la inauguración del programa social y se cancelaron varios inicios porque no podíamos contar con su presencia debido a su recargada agenda. Tanto así que nosotros desde nuestra organización, a pesar de tener todo armado para comenzar, decidimos que no podíamos depender de una fotografía al iniciar un proyecto social. Entonces, justamente fue por eso que dimos marcha atrás y iniciamos el proyecto con quien estaba dispuesto a que dé inicio lo antes posible, independientemente como también lo dijo en un momento, de ser un rehén político para el mecanismo de comunicaciones de marketing. Sí, me parece que es fundamental que los ciudadanos se organicen, nos organicemos y tomar ese tipo de iniciativas y no esperar realmente que digamos, las autoridades estén, aunque muchas veces están, pero que no solamente es el parámetro para poder organizarnos y concretar acciones, ¿no? No sé, Juani, en tu caso, conociendo también un poco la industria alimentaria en Argentina, que, por ejemplo, no tiene comparación con la boliviana, que es quizás una cosa buena también, ¿no? Por esta diferenciación que tú hacías del producto. Me imagino que debe ser bastante complejo ese diálogo entre esas empresas tan formales, digamos, y tan institucionalizadas dentro de la vida de los argentinos con estos pequeños productores que están en la lucha, como tú decías, de poner sus productos en las góndolas y que al final hay que hacer un esfuerzo muy grande para que se puedan diferenciar, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es muy importante para hacer esa línea que traza, ¿no? Que traza el alimento, que nos une. También hay otra que es la tierra, ¿no? Que todos pisamos y que nos une. Me parece que lo primero es la educación, es informarse. Me parece que ligado íntimamente a la participación, es fundamental la información para generar una empatía.
si el sistema de alimentos que en algún momento propusieron las ciudades nos dejaron en el lugar que estamos, nos podemos permitir pensar que tal vez la solución que nos traen sea parte del problema también. Y si no participamos, si no nos informamos y no conocemos como ciudadanos, como cocineros, lo importante de la comida, o sea, todos tenemos la suerte de estar en estructuras donde tenemos participación política, pero no olvidarnos que el comer es un gran acto político. Votamos cada 2 años, pero comemos 4 veces por día, los que tenemos la suerte, y en el comer definimos muchísimas políticas públicas. Entonces, o sea, me parece que lo primero para conectarse es animarse a informarse, o sea, informarse de las cosas y no dar nada como por entendido de antemano, porque estamos en una situación bisagra que requiere información y me parece que eso va a traer todo lo demás. Y lo que decías de competir contra el producto tal cual, o sea, creo que el pequeño productor del alimento no tiene lugar en la lógica supermercadística. La lógica del supermercado no tiene espacio para el alimento, no tiene espacio para un alimento hecho con conciencia, no tiene espacio, no está pensada para eso. Está pensada para generar utilidades y no para alimentar. Entonces, hoy se ve claramente en la gastronomía que el cocinero se acerca al producto porque no habría gastronomía, ¿no? Cocinando con lo que te ofrece una cadena de supermercados, sería imposible ofrecer algún tipo de diversidad en ese abanico tan delgado de productos iguales, ¿no? Con diferentes paquetes nada más. Entonces, nada, eso. Sí, salvando las diferencias que hay entre nuestros países, ahí meto mi cuchara de politóloga. Bueno, en Bolivia hay dos elementos que me parecen fundamentales y diferenciados en América Latina, ¿no? Uno es que todavía estamos en la lucha de este pacto fiscal que tiene que ver con una descentralización de recursos y también de acciones que los municipios puedan hacer, que creo que ahí va a ser fundamental porque hay ciertas decisiones que se van a poder tomar y planificar desde espacios más pequeños, donde realmente estas ciudades, ¿no? Estas ciudades que tienen estas necesidades, como la Vivi decía, por ejemplo, de caminos que se van a poder resolver de una manera distinta. Creo que eso va a ser fundamental. Y por otro lado, me parece que, por ejemplo, en Bolivia hay un aproximado de 70% de alimentos que importamos, ¿no? Y en la pandemia, precisamente del Perú, hay muchísima fruta, muchísimo camote que se importa del Perú, y por la pandemia las restricciones decían que no se podía importar el alimento. Y uno de los fenómenos que hemos vivido es que hemos vuelto a consumir, por ejemplo, tubérculos, papas del altiplano, ¿no? De muy cerquita, y también creo que esa ha sido una buena experiencia para la gente, para acordarse que nosotros no solamente podemos comer de nuestros productores, sino que lo venimos haciendo y que hay otras, digamos, fuerzas, otras decisiones que también confluyen ahí, ¿no? Para que no necesariamente recibamos ese alimento de los kilómetros cercanos que tenemos. Entonces, ese es otro tema que me parece que en las ciudades hay que charlar, ¿no? Sí, y si me permitís, también en retrospectiva, también muchas veces los productores tienen como una idea de que el producto no vale porque no tiene ese empaque fantástico y mágico que tienen los otros alimentos que ven, y está bueno informarse porque hay una tendencia de que el alimento vale cada vez más por la historia, o sea, en vez de estar atento a ver cómo va a lucir en un paquete, estar atento a consumirlo, a seguirse vinculando, a hacerlo cada vez mejor. Es un camino en donde va a encontrar un mercado. Entonces, nada, eso también, ¿no? De todos lados, ¿no? Porque me parece que la desinformación genera un poco, o la sobreinformación, me parece que confunde y el productor a veces cree que no tiene un buen producto porque no está dentro de un gran paquete. Sí, correcto. También creo que eso está muy relacionado con el tema del desperdicio, ¿no? Que Palmiro conoce muy bien, porque muchas veces ves una manzana que quizás los pajaritos la han picado y piensas que no te la tienes que comer porque está mal, cuando en realidad probablemente es todo lo contrario, ¿no? La he elegido porque es una fruta que está buena. Entonces me parece que
todo este tema del desperdicio también pasa por ahí, ¿no? Por volvernos a educar respecto a qué significa comer bien, qué significa comer sano, ¿no? Todo este tema del marketing, del empaque, creo que realmente es una cosa que nos ha trastocado y ha impedido que podamos disfrutar de ciertos sabores tan nuestros y que nos quedemos con, me parece que son 13 alimentos que repetimos constantemente y que todo ese patrimonio que tenemos deje de estar en nuestras mesas y podamos también pasar a las próximas generaciones, ¿no? Que los niños pequeñitos ya no comen nada de lo que nosotros quizás hemos compartido con nuestros abuelos. Entonces creo que también hay una reflexión importante que tiene que pasar por ahí, porque creo que las ciudades también son eso, ¿no? Contienen toda la novedad, pero también deberían tener espacios para volver a la conservación, ¿no? Entonces, les propongo que iniciemos con la primera ronda de preguntas. Ojalá que nos alcance el tiempo para llegar a la mayor cantidad de preguntas posibles que el público nos ha hecho llegar. La primera es para Viviana. Para la articulación del área rural y ciudades, ¿cuál crees que es el rol de las ciudades intermedias? ¿Cuál es la función de los gobiernos locales para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles? Bueno, evidentemente hemos perdido en la ciudad este canal de comunicación con el campo, ¿no? Lo hemos perdido la necesidad. Cuando recibimos una noticia de que ha pasado algo allá, lo pensamos como, ¿no? Como, qué jodido, lo de la franja de Gaza, más o menos, ¿no? Hemos perdido esa conexión. Entonces, las ciudades intermedias tienen que ser la bisagra, las ciudades intermedias tienen que ser el puente, y son las personas que están conformando, que están haciendo estas conformaciones de ciudades, que están buscando además mejores condiciones, están buscando tener servicios básicos, servicios administrativos, las que están conformando estas ciudades, que luego se van a terminar uniendo a la gran mancha urbana, y eso va a terminar pasando en todas partes. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano que está en este proceso de migración, buscando mejores oportunidades y acercándose desde la periferia, digamos? Es mantener esta conexión que tienen con el campo, mantener el uso, las costumbres, los productos, ¿no? Que la periferia de nuestras ciudades no se llene de pollo frito, que más bien ellos nos traigan otra vez, que nos refresquen eso que hemos perdido, porque realmente lo hemos perdido. Y esto es una cosa que yo siempre hago en mis talleres y que los invito a hacer a todos cuando acaben. Yo sé que acá hay más personas, no sé si hay más jóvenes, yo ya no sé si estoy más del lado de los jóvenes o de los viejos, pero cerrar los ojos y acordarnos un poquito qué comíamos en la casa de nuestras abuelitas o qué comíamos en la casa de nuestros tíos, ya no existe. Entonces, usemos más bien a las ciudades intermedias para recuperar esta conexión y que los habitantes que están acercándose a las ciudades justamente no pierdan esas costumbres, no pierdan su contacto con las áreas rurales, y que más bien nos traigan otra vez estos productos y estas costumbres que tanto nos está costando recuperar. En cuanto a lo de los gobiernos locales, bueno, el gobierno municipal es el nivel que más competencias tiene sobre seguridad alimentaria, pero muchas veces para los gobiernos locales seguridad alimentaria termina con el desayuno escolar, y realmente ellos están haciendo políticas públicas para seguridad alimentaria, pero tal vez sin darse cuenta, ¿no? El conectar un mercado con un área productiva, el conectar, el hacer mercados, el pensar en la vía pública, en el ordenamiento territorial, tiene que ver también con alimentación. Entonces tenemos que empezar a articular todas esas políticas públicas. El tema del sistema de salud, que está tan colapsado, no obviamente ahorita en pandemia, es otra la figura, pero colapsado, con personas enfermas por sus hábitos alimenticios. Entonces tenemos que empezar a pensar, como les decía en mi exposición, que una cosa tiene que ver con la otra, pero como decías tú, Mafer, en este proceso de descentralización que no terminamos de concretar en este país, no se articulan los niveles del Estado. Muchas veces hay leyes que por un lado el gobierno municipal te da, pero el gobierno central lo contradice. Entonces es necesario realmente sentarnos de alguna forma y de una vez pensar que esto de alimentarnos como nos estamos alimentando ahora no va a durar, si seguimos con estas mismas políticas, realmente vamos a llegar a tener un problema serio, ¿no?
Sí, este recordatorio que nos hacía Juan y que yo comparto mucho de este acto político que hacemos, ojalá 4 veces al día, me parece que pasa precisamente por eso, ¿no? Por vincular esta salud que ahora está que se resalta tanto en todas partes y que todo el mundo está buscando, con precisamente esas decisiones, esos actos que hacemos cotidianamente, ¿no? Me parece que hay una tuerca que ajustar, que ojalá el 2020 y su pandemia nos ayude a cimentar, ¿no? La siguiente pregunta va precisamente para Juani. Nos dicen sobre las semillas, ¿cómo las consiguen y cuál es el papel del guardián de las semillas? Bueno, las semillas es la pieza clave, ¿no? Es donde todo empieza y es donde más tenemos que estar atentos. Hoy las semillas es un tema como muy complejo, donde no hay mucha comunicación y donde se sabe poco, ¿no? Las semillas, al primer entender masivo, se entiende que la semilla ya tiene como una preforma, ¿no? Como que la semilla va a salir igual a la del paquete. Y ese valor como un valor intrínseco positivo, ¿no? Si salen todas iguales a la del paquete. Cuando en realidad cuando nos pasa eso, estamos frente a una semilla ya modificada genéticamente, que probablemente los hijos de esa semilla no sean parecidos a los padres y tendremos que volver a comprar otro paquete de semillas. Entonces, con esta idea de repensarlo, la semilla también nos pasa que cuando nosotros trabajamos en volver a semillas nativas, en recuperar semillas que ya hayan domesticado y que sean del lugar. Nos encontramos con resultados poco mercantiles o muy poco prometedores en el mercado del alimento local, porque una semilla nativa con altísimo rendimiento en esa zona probablemente no, tal vez es un poco más duro que el otro maíz, o es más difícil de desgranar, o requiere de una maquinaria diferente. Entonces, volvamos al otro maíz, y en el otro maíz siempre perdemos. Lo que nosotros encontramos en el trabajo en territorio es que lo primero que se fue la semilla. Primero migró la semilla silenciosamente. Esa semilla fue reemplazada por otra que a priori parecería que es mejor, que es más requerida, pero también es engañoso, porque esa semilla también se siembra en otros lugares, con otras condiciones climáticas y con otro acceso a la biología y con otra lógica también. Entonces, a la larga, no tan a la larga, el que hacía aquel tipo de quinoa específica y quiso cambiar a una real, después se encuentra como con un producto cotizado como un commodity y totalmente afuera de la lógica. Nosotros las semillas hacemos un trabajo grande buscando semillas en bancos en otros lados. Nos ha pasado a encontrar semillas de Jujuy en Suiza, semillas de Jujuy en Europa, que de alguna manera estaban en una suerte de banco genético, pero no era un germoplasma vivo y no estaba en movimiento, y fuimos desarrollando como un sistema para traerlas, y bueno, hicimos un sistema ya Guardianes de Semillas, que es vincular a un restaurante local con un productor local para que el restaurante le pueda asegurarle un ingreso mensual más allá de los kilos o de las cantidades, y vinculamos a ese restaurante regional con un restaurante nacional más famoso, y a su vez el restaurante nacional con uno más importante o más visible a nivel internacional. Tratamos de eso y ir concientizando sobre la semilla, que es, te diría, el tema más importante. Ustedes tienen la ventaja infinita de tener un sistema de semillas criollas gigante, que bueno, que los que están escuchando y tengan acceso y conozcan agricultores, guarden, pero no guarden, siembren, o sea, que estén en movimiento, ¿no? Que pásenlas, democratizar, entender, anotar, escribir, origen, manera, forma, no volverse loco si no es parecida a otra, o sea, romper de vuelta esa lógica del paquete, que tienen que ser todos iguales para que sea bueno. Un producto bueno es un producto que se come, que el que lo hace lo come. Entonces, si yo hago productos para después venderlos y comprar el pollo que contaba Viviana, no está bueno, o sea, ¿no? Porque hago choclo o maíz como podría hacer tornillos. Entonces, nada, atento ahí con la semilla, porque no es un tema menor, y si perdemos la semilla, creo que la soberanía alimentaria y el acceso al alimento está, no sé cuánta vuelta atrás hay, ¿no? Porque conocemos la gorra o la remera de Salvemos al Panda, pero no la del maíz morado.
Y si no sembramos el maíz morado desaparece, se extingue. Volver a recuperar esa domesticación que tal vez duró 5.000, 6.000 años, no nos da la cuenta. Entonces, nada, pila y la diversidad es riqueza, es valor, hay que cuidarla y nada, y buscar la manera de poder venderla y poder contar eso. Pero bueno, eso con la semilla. Sí, no, me parece que es fundamental lo que dices porque muchas veces no es tan evidente que la semilla es el inicio de todo, a pesar de que es muy, sí, lógico, pero no surge así tampoco a la hora de planificar políticas públicas, por ejemplo. Y bueno, esto que decías de que Bolivia tiene la suerte de tener tantas semillas nativas, lamentablemente probablemente, no sé, yo pienso por cantidad de habitantes, por historia, nosotros vamos retrasados en algunos procesos que ustedes han tenido, tanto Argentina como Perú, pero sobre todo Argentina, pero estamos ahí con los transgénicos, ¿no? Ahora hay una lucha bastante intensa, pero al mismo tiempo compleja, porque hay mucha discusión y en muchos espacios de decisión no se termina de entender que no solamente tiene que ver con un tema de soberanía alimentaria, sino también con un tema de patrimonio, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer también fuerza porque me parece importante visibilizar precisamente lo que dices, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué podría pasar si, ¿no? Si ese maíz, o sea, porque ahora hay soya, pero después habrá algodón y después habrá maíz y toda la complejidad que implica también el monocultivo, bueno, nos podría llegar a sobrepasar y sería tristísimo. Así que Bolivia... Ahí, de verdad que te interrumpo, pero digo, me disparás como un tema clave que es la cuestión precio-valor. O sea, el agronegocio te propone un modelo de alimento barato en términos hiperrelativos, ¿no? No es barato. Exacto. No es barato. Entonces, lo que pasa es que la propuesta de la semilla criolla, el valor de la semilla criolla está puesta en cuidar la diversidad, que parecería que hoy ese valor no tiene precio. Pero cuando no esté más va a tener precio, que nos quedemos tranquilos de eso, ¿no? Cuando haya poco, ahí va a tener precio. No es que no lo tiene, tiene muchísimo. Un árbol de 100 años vale 100 años, no tiene valor, no tiene precio. Sí, correcto. Hoy han habido novedades un poco tristes respecto a los transgénicos, ya charlaremos más adelante. Bueno, y la siguiente pregunta es para Palmiro. ¿Existe un manual para la optimización de productos? ¿Cómo tiene esto impacto en las ciudades donde más alimento se desperdicia? Digamos que el manual principal que uno tiene para manipular un recurso, creo que cualquiera, en este caso alimentos, es basarte también en el criterio de la exploración, ¿no? Y la exploración es la que te ayuda a cuestionar muchas veces el orden establecido para justamente buscar cambios importantes. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando llega a tus manos un ingrediente, cuestiónate, investiga el origen de este producto. Probablemente tú encuentras el ingrediente en un empaque y no está completo. O conoces una zanahoria, pero no sabes cuál es el tallo de la zanahoria, cuáles las características de las hojas de la zanahoria, y no lo ves integral, porque el mercado, la industria muchas veces lo ha comercializado de una manera por muchos años distinta a como normalmente la puede obtener un productor. O incluso en los cambios de las semillas hay algunas partes de los ingredientes que ya ni siquiera son parte a la hora de cosechar. Entonces, empieza por probar, ¿no? Por explorar, por oler, por sentir, por estimular todos esos sentidos que uno tiene con el que puede lograr entender qué características va a encontrar. Yo en ese camino, al inicio, he fallado mucho, ¿no? Hasta me he podido, no intoxicar gravemente, pero sí encontrar algunas cosas que probablemente no las encuentro útiles en ese momento, pero luego ya aplicándole a otro tipo de cosas, o de técnicas, o de conceptos, terminas con algo nuevo, ¿no? Una de las cosas que yo siempre difundo es que estamos buscando nuevos ingredientes exóticos como para hacer un tipo de cocina y no nos damos cuenta que dentro de los mismos ingredientes que ya creemos conocer, en realidad todavía hay mucho más por explorar. Entonces parte desde ahí, ¿no? A mí me gustaría, aparte de esto, invitarlos a todos a participar de lo que compartimos en Jori. Por ahora en las redes sociales, en Jori compartimos muchas recetas
que te hacen cuestionar la forma en la que cocinas los ingredientes más convencionales, ¿no? Y una de las cosas que nos ha hecho esta pandemia, a la cual yo pienso no le tenemos nada o no mucho que agradecer, pero sin embargo el tipo de cocina que antes que promovemos, que al final es una cocina sostenible a la que le hemos puesto este nombre, ¿no? De cocina óptima, inicialmente se podía ver como un bicho raro, ¿no? Dentro del entorno gastronómico. Sin embargo, en los años posteriores al 2016 todo empezó a cobrar más sentido, y hoy con la situación actual, muchas empresas grandes que quieren por un lado sí aplicar prácticas en sus líneas de acción sostenibles, y otras que de repente quieren un poco lavarse el rostro, están buscando trabajar con nosotros porque se dan cuenta de que hay mucho valor en ese concepto que promovemos, ¿no? Y algo que nos ha enseñado esta pandemia, o nos sigue enseñando, es que nos debemos preocupar muchísimo por nuestro comercio local. Hemos estado buscando mucho el comercio, el poder establecer mucha conexión con el extranjero, y nos hemos dado cuenta que cuando se cierran fronteras ya no tenemos el público que antes consumía lo que consumía en nuestro país, y nos queda el público local, que muchas veces no entiende las propuestas que hemos generado porque han sido empaquetadas en un formato para vender afuera. Entonces yo creo que es vital empezar a retomar ese tipo de conducta que busca realmente conectar con la sociedad que vive en el país en el que estamos, además de también propuestas que piensen hacia afuera, ¿no? Y dentro de todo esto, de darnos cuenta también que el tema de ahora con la búsqueda de tener la mejor salud para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Además del virus actual, se busca reforzar el sistema inmunológico, y esto es algo que no pasa de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es como que, ok, voy a empezar a beber agua de quión y comer mucho ajo y empezar a comer los tubérculos que no comí durante toda mi adolescencia para poder volverme un hombre fuerte, ¿no? Esto empieza desde que eres un bebé, desde que naces, como una semilla. Y esto es algo que debemos recordar para que las generaciones actuales vuelvan a conectarse con esas recetas extintas, ¿no? La receta de la abuela probablemente es algo que esté extinto con tanto comercio de dark kitchens y de delivery que nos obliga a la comunidad y el comodidad y el sedentarismo de ya no cocinar en casa. Y hoy en día esta coyuntura nos ha hecho volver otra vez a nuestras cocinas, independientemente si somos profesionales en la gastronomía o no. Yo creo que el contacto con la cocina es algo que en algún momento, hace 200.000 años, nos hizo evolucionar, ese contacto con el fuego, con el cocinar, sociabilizar, y es algo que no debemos perder. Si bien la tecnología y la hiperconectividad hoy en día nos conecta más con más personas, también debemos no adormecernos y darnos cuenta de que muchas veces esa conexión no necesariamente es real, si es que no se hablan de cosas reales, como los alimentos reales. Sí, creo que esa es una de las cosas que yo agradezco a este tiempo de encierro en casa, porque sí ha habido una posibilidad de conectar nuevamente, no cocinar, como yo siempre les digo a todos que soy experta en comida de estudiante, porque es como de volada siempre todo rápido, pero sino de tratar de cocinar eso más lento y más sabroso, más sano. Y bueno, ojalá que las buenas costumbres que hemos adquirido en estos meses se queden, ¿no? Esa es una esperanza que tengo de verdad. Juani, ¿cómo se puede mejorar el sistema de inclusión a los productores, dándole valor verdadero al producto y hacer conocerlo a los comensales? ¿Vale volver a arrancar? No, pero digo, no. Bueno, lo mismo, o sea, conociendo, acercándose, lo que decía Palmiro, es no quedándose, ¿no?, con lo primero que ves y que te muestran, animándote a dar ese paso de entender de dónde viene el alimento. Me parece que es una línea que genera mucho, va a generar mucho resultado, ¿no? Del lado del consumidor. Y del lado del productor, empezar a entender claramente que lo que hace es comida, hace alimentos. No hace zapatillas, ¿no? Hace alimentos. Entonces también tiene que tener un compromiso con su trabajo y de a poco ir generando en la sociedad y darle al lugar al productor que se merece, ¿no? Me parece que hoy sabemos más de celulares que de comida,
al momento del modelo, si tiene cámara o si no tiene, dónde va, y de lo que comer, que está claro que somos lo que comemos, ¿no? Sabemos poco, lo dejamos en manos de personas que sabemos que no le dejaríamos que cuiden nuestros hijos, pero sí le decimos que cuiden nuestra comida. Entonces, es una cuestión, me parece, de estar ahí pila con eso y moverse, participar. Me parece que se va, lo lindo, ¿no?, de hablar de la alimentación, y me parece que va surgiendo lo que cada uno de su trabajo y de su lugar, todo está integrado, ¿no? No, imposible verlo separado. El desperdicio arranca en el campo, porque no lo guardan en el cajón porque sabe que no se va a vender, entonces ya no hay hasta registro visual del tomate de antes, porque directamente ni sale del campo. Hay un desperdicio gigante en el momento de la misma armado del cajón o del mismo lugar que va al mercado. Y a su vez también después hay desperdicio, y bueno, si no preguntamos, me parece que no hay manera, y no es una cuestión de blanco o negro para mí, ni de buenos ni malos, ni el productor es bueno y el otro es malo. Me parece que es una cuestión que nos atraviesa a todos. Los productores también, vuelvo a lo mismo, es fácil, ¿no? Decir no vendo, no tengo problema, y no animarse a dar la cara y decir yo fui el de la papa, yo fui el que la vendió, ¿cómo te fue? Quedó rica, volver al restaurante, volver al comensal, y ahí se va construyendo. Me parece que hay alguna posibilidad remota, tal vez no con nosotros. Yo soy de la idea que soy de una generación, tengo casi 40, y una generación como que muy abusada intelectualmente, y más que dramatizar y de reírme de ciertos aspectos que durante mucho tiempo creí que eran así. No sé cuánto puedo hacer, pero bueno, tengo la posibilidad de tener un hijo, una hija, y desde ahí poder, ¿no?, de manejar diferente y trabajar en la educación y en el conocimiento. Si podés tener una huerta, tenela. Si agarrás tu agenda de teléfonos y no tenés un productor dentro de tu agenda de teléfono, tratá de replanteártelo, de tener un productor. No puede ser que no haya nadie que esté en la tierra. Cuando veas un productor, acercarte y decirle gracias, porque gracias a que lo está haciendo están pasando otro montón de cosas más allá de comer. Y cierro con la idea esta que decía vos, ¿no?, de qué es comer bien. Si comer bien sigue teniendo que ver conmigo nada más, estamos en un problema. Comer bien tiene que ser una cuestión de todas las personas que están involucradas. Sí, me hace mucho, digamos, estaba pensando... Perdón, adelante. No. No, yo solo te quería decir que todo lo que decías me resonaba mucho con este concepto de sentipensar, ¿no? Me parece que los alimentos no solamente tienen que pasar por un tema de conocer, no sé, qué nutrientes tiene, de dónde viene, ¿no? Sino precisamente de esa experimentación que uno hace, de texturas, de sabores, de volver a las recetas de la abuelita que la Vivi mencionaba, de lo que tú también puedes generar, ¿no? Con esos hijos que estás teniendo, con esos nuevos amigos, con esa mesa que tienes en tu casa. Me parece que los alimentos en las ciudades también nos tienen que atravesar de esa manera, ¿no? También en lo emocional, porque sin duda hacen que nosotros reaccionemos como seres humanos de una manera distinta. Y eso me parece también bien lindo de este tema, ¿no? Que no tiene que ver solamente con eso, con el intelecto. Así que... No, y cuestionar, ¿no? O sea, el mismo cuadro nutricional para una persona que vive en Nueva York que para una que vive en La Paz o que vive en un campo y que tiene distintos estilos de vida, es el mismo cuadro nutricional, y esa es la base, son los nutrientes que vamos a buscar. Me parece que requiere como mucho más. Yo sé que hay una propuesta como decías al principio, los tiempos de la ciudad, ¿no? Y la comida como acoplándose a esos tiempos, pero como consumidores, ver el trabajo de Palmiro es, o sea, va reeducando y se sienta frente a un comensal y lo reeduca, y la aceptación es buena, y ¿no? Diciendo esto es comer de esta manera, de otra manera. Ese trabajo me parece que nos va a llevar como otra dimensión. O sea, comer bien no tiene nada más que ver con que me guste a mí y una cuestión personal, sino a todas las personas que hace bien que yo coma bien, ¿no? Que me haga bien a mí, mal al resto. Me parece que no estaríamos hablando habría que repensar el término comer bien. Esa perspectiva fundamental. Palmiro, ¿cómo fortalecer la reingeniería del rendimiento alimentario estableciendo políticas públicas? A mí me encantaría que de repente
junto a algún ministerio de educación, se pueda replantear, pues, para empezar, a quien se le enseña, ¿no? Y eso empieza con la educación, además de en las casas, en el caso de la cocina, en las escuelas de cocina, ¿no? Y replantear una currícula que hemos adoptado de la doctrina francesa con cortes de precisión, que es impecable, pero que no creo que sea coherente con las necesidades actuales. Yo creo que hay un montón ahí para trabajar y generar no solamente la parte técnica de cómo darle herramientas a un estudiante o a un prospecto de cocinero, que al final es una persona que va a compartir cosas en el mundo, ¿no? Darle herramientas técnicas para utilizar bien sus ingredientes, mostrando el respeto de toda la energía que ha cargado el ingrediente hasta llegar a las manos, sino también para justo eso, ¿no? Sensibilizarlo, porque creo que ese componente que todos coincidimos va más allá de la parte intelectual, sino de la parte mística del porqué, ¿no? De esa necesidad que nos hace, que nos diferencia, pues, de los animalitos, ¿no? Que nos hace, pues, volar y pensar. Y yo creo que para empezar, en las políticas públicas se puede trabajar en un replanteamiento de lo que viene a ser una currícula. Y si se puede llegar más lejos, incluso indagar, escarbar un poquito en el Códex Alimentario para realmente entender cuáles son esos realmente grupos alimentarios que se debe consumir según la demografía, ¿no? de una ciudad. Definitivamente no se puede ser exitoso en una sociedad que no es exitosa, ¿no? Entonces, si vemos al resto de personas que sienten que es así, y por un lado hay oportunidades que no se han podido capitalizar en el buen sentido, ¿no? En una región con necesidades, entonces hay que cuestionarnos el trabajo que estamos haciendo. Creo que esta es una oportunidad para no borrar borrón y cuenta nueva, pero sí como para resetear un poquito algunas de las acciones, ¿no? Y en ese sentido, creo que si bien cada uno de los expositores se desenvuelve en un espacio técnico distinto, me doy cuenta que lo que estamos hablando es muy parecido, ¿no? Entonces es completamente transversal los mismos objetivos que se tienen y todos están relacionados a dejar este espacio en el que vivimos mejor que lo que lo hemos encontrado, ¿no? Y articular. Eso es muy importante. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Estado, las empresas. Las empresas hoy en día, o mejor dicho, todo el tiempo, tienen un área de responsabilidad social, ¿no? Como empresas, muchas. Un área de responsabilidad social, de responsabilidad en relación al desarrollo sostenible, pero creo que más allá de tener un área de responsabilidad social, toda la empresa en sí debería funcionar responsablemente con su entorno, ¿no? Sin necesidad de generar un área específicamente. Entonces, por ahí creo que va el tema macro, lógicamente, ¿no? Hay piezas para trabajar. Sí, sin duda vuelve al escenario esta palabra de articular, ¿no? Precisamente de lo multi, ¿no? De esas diferentes caras que tenemos que sentar en la mesa para poder charlar y desde ahí poder accionar, ¿no? Vivi, ¿qué puede hacer el sector gastronómico en las ciudades para que nuestros sistemas alimentarios sean sostenibles? Tenemos una gente nueva de creativos, de jóvenes, y en eso quiero hacer mucha puntualización de todo lo que estamos hablando dentro de todos los retos que hay y los roles que tenemos que tener los jóvenes, ¿no? Qué importante es tener esa visión del joven. Los jóvenes son como los chicos de Manca, como, no sé, te pongo el ejemplo de Popular, de la Gicería, esta nueva tendencia de cocinemos lindo, es un arte, comamos bien, pero tenemos con qué, tenemos los productos, no necesitamos la comida japonesa, francesa, tenemos lo nuestro, tenemos casi 2,000 variedades de papa, entonces van a verlas en un plato y ese plato va a ser una obra de arte. Es accesible en el precio porque además lo estamos comprando de nuestros productores y además los chicos que tienen esta iniciativa de hacerlo
yo me imagino que no es fácil, porque para cualquier persona que quiera comprar al por mayor se va al lugar más barato donde más hay. A estos chicos les toca ir a buscar lo que ya habíamos perdido, que son estas variedades que no necesariamente se las encuentra justamente por esto que estamos hablando, ¿no? Porque hay importación de productos de otras partes, porque hemos empezado a comer productos cada vez más empaquetados. Entonces, al emprendedor, al joven emprendedor que está tratando de recuperar estas recetas, le cuesta más, pero aún así lo está haciendo. Yo creo que hay que seguir haciéndolo, hay que apostar también, ahí leía una pregunta en el chat, apostar también al turismo gastronómico, ¿no? Tenemos lugares donde, además de hacer todo lo que tenemos que hacer y de visitar todo lo que tenemos que visitar, podríamos sumar a estas rutas, y yo sé que Miga trabaja mucho en esto, sumar a estas rutas el tema alimentario, porque tenemos mucho que mostrar. No puede ser que nosotros, los bolivianos, las personas que vivimos en las ciudades, conozcamos 2 tipos de papa y que encima ni siquiera sean bolivianas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el rol de los jóvenes es muy importante, ¿no? Que tienen que seguir apostando a eso, pero también hay un factor bien importante al que yo siempre trato de referirme. ¿Cuánto le cuesta a un joven abrir un restaurante o abrir un camión como está de moda ahora, hacerlo con los trucks famosos estos, y en una semana te cae la alcaldía, impuestos, la intendencia, ¿no? O sea, está bien, pero sepamos de qué se trata, les daremos un respiro, le daremos un respiro al emprendedor en este país, dejemos que crezca, ¿no? Nos sentemos con ellos. Nosotros en el comité municipal hemos logrado sentar muchas veces emprendedores con las personas del SENASAC. Está bien, todos hacen su trabajo, pero si tú le preguntas a un emprendedor en este país, en una semana, ¿cuántas veces tiene que abrirle la puerta a alguien que le está pidiendo un permiso de algo, registro de algo o plata por algo? La verdad, lo que prefieren hacer a las 2 semanas es cerrar e irse, porque ni siquiera han logrado recuperar para su alquiler y mucho menos su inversión. Entonces, realmente, una vez más, yo insisto con eso, no quiero ser monotemática, pero en la medida que no nos sentemos, todos los que nos tenemos que sentar en la mesa para poder planificar, en la medida que no hagamos el careo entre el emprendedor y el señor de la alcaldía que viene a pedir cada 2 semanas el registro de algo, no vamos a lograr avanzar. Porque hay un dicho muy famoso que dice que si esperamos un cambio pero seguimos haciendo lo mismo, bueno, el cambio no va a llegar. Entonces es hora de que nos sentemos y pongamos las cartas sobre la mesa y sepamos que si seguimos funcionando como hasta ahora, como les digo, realmente en algún momento esto va a colapsar. Entonces yo apuesto, y me encanta la pregunta porque realmente apuesto a los jóvenes, porque los jóvenes realmente son los creativos y los que van a lograr finalmente hacer esta conexión urbano-rural a partir de su creatividad y de sus nuevos negocios, ¿no? Les agradezco muchísimo por este espacio. La verdad es que ha sido para mí un regalo y un sacudón de siempre acordarse de todas estas acciones, de estos actos políticos que hacemos cada día. Y bueno, Juan, y yo me quedo realmente pensando y rescatando toda esta idea importantísima de las semillas, de la necesidad de ver al alimento dimensionalmente, y sobre todo con esta idea que tú nos has planteado de que no es un producto, no es un alimento, y creo que eso hay que rescatarlo realmente, ¿no? Vivi, yo, bueno, nosotras que compartimos espacios, creo que una vez más esta importancia de políticas públicas integrales, de sistemas alimentarios integrales, esta idea de que el campo no puede estar, la ciudad no puede estar bien si el campo está mal. Realmente a mí me toca mucho cada vez que salgo de la ciudad ver esos caminos, porque es precisamente por ahí donde llegan nuestros alimentos. Y bueno, todas las manos que tienen que pasar con tantos sacrificios, y creo que hay que dar mejores condiciones para que los sistemas alimentarios en las ciudades puedan ser recibidos por los ciudadanos de una mejor manera, y también sepamos el esfuerzo que el productor y las caseras hacen para venderlo, ¿no? Y bueno, Palmiro, realmente una vez más me toca personalmente este hecho de volver a experimentar con los sentidos, no solamente para tener un plato rico, sabroso, bueno en esta nueva dimensión que decíamos que no solamente sea para mí, sino para todos, y también por este tema del desperdicio que cada vez nos va tocando más, que tenemos que hacer algo, ¿no? Les agradezco infinitamente porque realmente he sentido que estaba en el living de mi casa
Y bueno, los seguiré sin duda por las redes sociales de sus organizaciones para seguir en contacto. Les ofrezco una disculpa al público que no hemos podido responder sus preguntas, pero no se preocupen que van a recibir, los expositores van a recibir sus preguntas y les van a hacer llegar una respuesta, a pesar de que ya no tenemos el tiempo para poder hacerlo por aquí, pero no se preocupen que no está perdido. Y bueno, agradecer una vez más, amiga, por el espacio, por tender estos puentes que realmente nos hacen tan bien de poder generar posibles soluciones, de poder plantear también sueños, ¿no? Entonces, le quiero dar la palabra a Leslie Salazar, quien es directora ejecutiva de MIGA, para que podamos cerrar la conferencia. Muchísimas gracias. Disculpen, yo me he equivocado y me parece que tengo que dar la palabra a Anaí Reyes. No sé, Anaí, si estás por ahí. A ver, estoy acá, pero no puedo activar esto, no sé. Ahí está, okay. Se ve. Ahí estoy. Bueno, pues yo feliz otro día más, y yo creo que así como yo, seguramente los participantes también están muy felices y bueno, a ratos inclusive con sabor a poco. Creo que podríamos estar muchas más horas conversando y aprendiendo, ¿no? Bueno, y yo creo que gracias a las ponencias de estas personas, pues puedo concluir que la conjunción de voluntades individuales o institucionales, ya sean públicas o privadas, nos van a permitir encaminar mejor nuestros pasos en consolidar un legado de una mejor alimentación a las futuras generaciones y también a los portadores del PAR. Yo creo que todos unidos como parte de este sistema alimentario vamos a ser parte de esta cruzada por una mejor alimentación, una alimentación sostenible y por el bien de toda la cadena. Agradezco pero enormemente a nuestros panelistas de lujo, Viviana Zamora, Juan Gerardi y Palmiro Campo. Y a ti, pues, María Fernanda, ha sido excelente, realmente me voy muy complacida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.